Bueno, bienvenidos a este nuevo segundo tutorial de Django Nice, en donde estamos hablando acerca de Django REST Framework, ¿sí? En este caso vamos a hablar un poco sobre qué son los serializadores o serializers que se trabajan en Django REST Framework, en especial uno que se llama Model Serializer, ¿sí? Los serializadores son unos, podríamos llamarlo unas clases, ¿no? Es la forma en que Django REST Framework toma cada uno de los modelos que estamos trabajando, cada una de las interpretaciones de los objetos que vamos a trabajar a través del framework y los convierte en una forma serializada de ellos mismos. Por ejemplo, podría ser una forma de mostrarlos en XML o en JSON, que es nuestro caso, ¿sí? Entonces vamos a crear lo que es un serializador, un serializer. Por orden, ¿sí? Siempre vamos a trabajar los serializadores en un archivo llamado serializers, ¿sí? En donde estemos manejando el API, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una clase llamada user serializer, ¿sí? Que voy a extender de model serializer. ¿Para qué hago esto? Pues voy a extender de model serializer, que es un serializador ya construido, una clase ya hecha, que tiene los métodos necesarios para convertir un modelo en una representación serializada. En este caso vendría siendo JSON, lo que estamos trabajando, del mismo, ¿sí? Se utiliza de una manera bastante parecida a como venimos trabajando los forms en Django, ¿sí? Tenemos un class meta, ¿sí? Un model en el cual vamos a decir cuál es el modelo que vamos a trabajar. En mi caso voy a trabajar para este ejemplo el user de Django, ¿sí? Y los campos que queremos exponer a través de nuestro API. Es muy importante tener en cuenta que no todos los campos se pueden exponer en un API, ¿sí? Hay que tener sumo cuidado con algunos. Por ejemplo, contraseñas de usuario no hay por qué exponerlos a través de un API, y si se expondrá, pues más adelante veremos cómo colocar métodos por los cuales algunos usuarios, por ejemplo, si están logueados, si son administradores, son quienes podrán verlo. Mientras tanto, otras personas solamente podrán ver otro contenido, ¿sí? Entonces, en mi caso, lo que voy a poner es el username, ¿sí? Voy a exponer el first name, el last name y digamos que el correo, email, ¿sí? Listo. Ya con esto le estamos diciendo a Django que vamos a serializar el modelo usuario y estos son los campos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que hacer es una vista, la cual vamos a trabajar. Vamos a trabajar las vistas, o sí, las vistas que va a tener nuestro sitio, en este caso para trabajar usuario. Lo primero que vamos a crear es el get, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona nos hace un get? Request format igual de none. Listo. Cuando se hace un get dentro de un API RESTful, lo que esperamos obtener es la serialización de uno o muchos objetos, ¿sí? En este caso, la serialización de uno o varios usuarios. ¿Cómo lo vamos a completar? Listo. Lo primero que tenemos que hacer es, por orden, vamos a utilizar una variable aquí para esta clase que se va a llamar serializer class, ¿sí? Es donde vamos a importar el user serializer que acabamos de hacer, ¿sí? Listo. El primer comportamiento que queremos con un get es listar todos los usuarios que se encuentran registrados en este momento. Para hacer eso, sí, yo voy a llamar a todos los usuarios. User es igual a user de Django.objects.all, ¿sí? Lo siguiente que voy a hacer es que voy a crear un response es igual, le voy a pasar al self.serializer class
ya sabemos que es user serializer, y le voy a pasar los datos de los usuarios. Y además de eso le voy a pasar un parámetro llamado many, en el cual le voy a decir que van a ser varios los los objetos del modelo que le voy a pasar. Por lo tanto, lo que me tiene que reproducir es una lista, ¿sí?, de estos objetos. Y por último, voy a regresar un response como habíamos hecho pasar anteriormente, y le voy a dar de response el data o los datos que van a llevar a él, así que se van a imprimir. En este caso, por último, me voy aquí al url.py y le voy a decir en qué URL se va a encontrar mi recurso. En mi caso, mi recurso sería usuarios, ¿sí? Usuarios. Listo. Aquí un error que siempre se nos olvida. Muchas veces usuarios es igual usuario.asv. Guardamos, vamos aquí a la URL nuevamente, usuarios, guardamos, nos vamos aquí, usuarios, y listo. Aquí tenemos nuestra representación serializada de todos los usuarios que tenemos en la base de datos, ¿sí? En mi caso, y es muy importante saber cuándo exponerlo, muchas veces vamos a necesitar el ID, ¿sí?, de muchos de los recursos que vamos a trabajar. Es algo muy importante. En mi caso lo agregué, ¿sí? Esperamos a que reinicie el servidor, agrego y listo. Aquí tenemos el ID de cada uno de los usuarios. ¿Por qué es importante tener en cuenta cuando necesitamos el ID? Muchas veces necesitamos anidar recursos, y ese ID es pues una variable súper clave, o cuando vamos a entrar en profundidad en muchos recursos. Entonces es importante tener ese ID para poder trabajar con él. Dado caso, si yo solo quisiera acceder a un solo usuario, simplemente lo que puedo hacer es pasar un parámetro llamado ID como none, ¿sí?, y diferenciar si ID es diferente de none. Entonces tengo un query diferente a si es none o no, ¿sí? Entonces puedo colocar acá users es igual a user.object con mayúscula, user.objects.get id es igual a id, ¿sí? Aquí puedo tener un get. En mi caso prefiero utilizar un filter, ¿sí?, .first. ¿Por qué no dejo un get? Si quisiera trabajar con un get para obtener un solo usuario, preferiría trabajar con el shortcut get object or ¿sí? Y por clase le paso user, ¿sí?, y por argumento le paso que el pk va a ser igual a id, ¿sí? ¿Por qué? Pues es bastante complicado utilizar un get, ya que si te dan un ID que no existe, probablemente te va a mostrar un comportamiento diferente al que quisieras, ¿sí? Entonces en mi caso, listo. Si se está mostrando un 404, se entiende que no existe el objeto. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a recrear, vamos a volver a crear esta URL, ¿sí? Pero en este caso vamos a colocar el parámetro id, ¿sí? Listo, le vamos a decir que es un entero positivo. Listo, ya tenemos nuestros datos. Cuando no se le pase id, automáticamente va a tomar este primer camino, id va a llegar como none y va a utilizar objects.all. Caso contrario, va a haber un id y va a utilizar
object.getObject o 404. ¿Sí? Entonces si yo coloco aquí usuarios 1, bueno, efectivamente el response, que cambiarlo aquí, y en este caso va a ser false. ¿Sí? El otro recurso que podríamos obtener es utilizar una variable many. En este caso voy a colocarla false, en este caso voy a colocarla true, y solamente voy a hacer una sola llamada. ¿Sí? Listo, y aquí tenemos automáticamente nuestro objeto serializado. ¿Sí? Tengo un 2, o si le coloco un 3, voy a tener un 404. Y pues con este video terminamos un poquito lo de Model. Sé que falta muchísimo más que hablar y que cortar sobre Django Framework y los serializadores, pero por ahora vamos a dejarlo hasta acá. El próximo capítulo vamos a ver lo que es serializaciones anidadas, o cómo hacer cuando tenemos varios modelos que están entrelazados a través de llaves foráneas en Django. Fue un placer haber hecho este video. Recuerden, mi nombre es Luis Moncaris y pues espero que sea de su agrado y les sirva muchísimo este video. Nos vemos pronto y hasta luego.